INEGI publicó los datos del crecimiento de la industria en general al mes de mayo, a los primeros 5 meses del 2015. En este sentido, el resultado para la industria de la construcción pues sigue siendo favorable. De enero a mayo, la industria de la construcción registró un crecimiento acumulado de 3.9%. En los primeros 4 meses llevamos un crecimiento del 4.5%, sin embargo, en el mes de mayo el crecimiento o el impulso de la construcción se vio reducido y bajó a una tasa del 1.6%. Yo estoy suponiendo que este efecto de la reducción en la construcción fue un aspecto estacional meramente y no que se haya frenado la dinámica económica de la industria. Y esto se ve comprobado a través de la cifra de estacionalizada de la construcción, que arrojó en base anual un crecimiento del 2.2%. Esto indica que, quitando todos los efectos estacionales y haciendo homogéneos los periodos de comparación, la industria de la construcción mantiene todavía una dinámica positiva, acumulando ya con el mes de mayo 12 meses de crecimientos consecutivos, con lo cual podemos referirnos a que la industria de la construcción dejó su etapa o su ciclo recesivo, que terminó en el mes de mayo precisamente del 2014, e inició ya un ciclo de expansión. Y esto es lo que vamos a tratar de explicar en las siguientes láminas. También quiero referirles que la industria de la construcción actualmente en México ha mantenido un dinamismo que ha generado un efecto multiplicador a las 177 ramas de las 222 que comprenden la economía nacional. Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, la industria de la construcción, aparte de tener su impacto económico, tiene un impacto muy fuerte en el aspecto de generación de empleo. Para decirles que actualmente la industria de la construcción genera 5.9 millones de puestos de trabajo directos y 2.9 millones de puestos de trabajo indirectos. Este impacto sobre el empleo pues es muy importante porque al generarse más empleo, y de acuerdo a las últimas cifras del Seguro Social, la industria de la construcción ha sido al mes de junio, al primer semestre del 2015, el sector que ha generado más puestos de trabajo, creciendo a una tasa anual del 10.4%, lo que significa una creación de 145,000 puestos de trabajo formales durante este periodo. Esto genera pues un optimismo ya fundamentado en que la industria y en sí la economía empiezan a generar ya un dinamismo más sólido, porque al generarse puestos de trabajo se generan ingresos que van hacia el consumo que va hacia los ingresos de las empresas, que vuelven a reactivar la inversión y se genera todo un círculo virtuoso. Y esto es lo importante de que la industria de la construcción actualmente esté observando ya resultados positivos. Otro aspecto importante que hay que destacar antes de que yo empiece con mi presentación es la parte macroeconómica, ¿no? Porque los fundamentos macroeconómicos que se vienen manejando son sólidos. Y esto lo podemos constatar con los resultados de la inflación. Si ustedes ya se habrán enterado, si no, yo se los digo, en el periodo de enero a junio, la inflación acumulada fue de 2.87%, una de las más bajas a nivel histórico en México. Esto es muy importante porque esto permite que el salario real se venga recuperando de forma gradual si se siguen manteniendo esos niveles de inflación. Y eso a pesar de que el tipo de cambio ha estado, pero por las nubes, ¿no? Si ustedes saben, el tipo de cambio promedio durante los primeros 6 meses también ha estado en 15.3 pesos por dólar, lo cual significa una depreciación de nuestra moneda del 20%. Y lo bueno de lo malo y lo bueno es que este efecto negativo de la depreciación no se ha trasladado a la inflación. Y si este proceso continúa, pues el salario real se va a venir recuperando constantemente, paulatinamente, y genera un círculo virtuoso al resto de la economía. De ahí la importancia que la industria de la construcción mantenga su tendencia positiva.
El otro aspecto positivo es la inversión, ¿no? La inversión es el combustible de la producción y estamos observando tasas de crecimiento de la inversión privada pues muy altas, que es realmente lo que nos interesa, porque la inversión privada es la que a final de cuentas está enfocada a la rentabilidad. La rentabilidad, la sustentabilidad de la inversión, la sustentabilidad de los proyectos, que permite también repetir un círculo virtuoso en el sentido de generar empleos, generar ingresos, generar consumo, ahorro, inversión. Lo que sí hemos visto un poquito, o que no ha contribuido ya mucho dentro del impulso a la construcción, es la inversión pública. La inversión pública al mes de mayo es cero, o sea, no ha tenido ningún crecimiento en relación al año pasado. Y ya el año pasado fue un año negativo para la inversión pública, pues este año sigue con sus altibajos. En el mes de marzo y abril presentó tasas de crecimiento de 2.3 y de 3.3%, lo cual pues ya daban visos a que la inversión pública se pudiese recuperar en los próximos meses. Pero nuevamente en el mes de mayo presentó una cifra negativa, lo cual pues no nos da una certidumbre ya de que la inversión pública ya empiece a detonar también e impulsar la industria de la construcción. Es el motor que todavía no se ha encendido y que nosotros tenemos las expectativas de que si en el segundo semestre, una vez aprobadas las licitaciones y ya empezadas las obras como regularmente se pasa estacionalmente con la inversión pública, pues ya también se una a la inversión privada y sea el segundo motor que impulse también a la industria de la construcción en los próximos meses. Bueno, una vez que ya les di la introducción sobre la situación macroeconómica de la industria, sobre los aspectos que impulsan el desarrollo de la misma, pues ya pasamos a lo que es mi presentación. Muchas gracias. En mi presentación la he dividido en tres partes, ¿no? Primero vamos a ver cuál es la importancia y relevancia de la industria de la construcción en la economía nacional. Una segunda parte es el contexto externo, cómo el contexto externo está afectando o puede afectar a la industria de la construcción. Y enseguida ya veremos la parte interna, ¿no? Cuáles son la estructura interna, cómo está conformada la industria en sus ramas, en su contribución al PIB, en su contribución al empleo y las tendencias que ha observado en diversas ramas de la misma construcción y más específicamente en algunos estados de la República que yo sé que ahorita estamos llegando como una cobertura de este sistema que tienen aquí implementado en Puebla. Hice un análisis sobre la situación en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Puebla y en Tlaxcala. Entonces, iniciamos. Antes que todos también, voy a hacer un poco mi publicidad, ¿no? Yo pertenezco a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Actualmente yo laboro ahí. Soy gerente de la área de Economía y Financiamiento. Nosotros hacemos los análisis y proveemos de las cifras relevantes que se van dando continuamente a la Comisión Ejecutiva y al presidente de la Cámara, a todos los presidentes de las delegaciones que conforman la Cámara, que en este momento son 43 delegaciones a través de toda la República Mexicana y contamos con 10.300 empresas afiliadas. Bueno, ¿cuál es el contexto internacional actualmente? ¿Cómo estamos colocados México en relación a su contexto internacional? Bueno, yo creo que se puede decir que las estrellas están alineadas en favor de México. ¿Por qué? Porque actualmente los mercados que antes eran muy atractivos, como el mercado europeo, actualmente ya el mercado asiático, con la economía china como la principal impulsora del crecimiento a nivel mundial, y la parte que era muy competidora de nosotros, que estaba concentrada en Sudamérica, principalmente en Brasil, Argentina, Chile, pues todas esas áreas económicas, geográficas económicas, están presentando actualmente ciertos problemas. Pues todos sabemos los problemas que está enfrentando la zona euro, la cual con Grecia, Portugal, España, Irlanda, tienen problemas fiscales. Y esto hace que la zona euro sea menos atractiva cada vez
para la inversión privada, para el capital privado que busca la rentabilidad. Entonces, por eso, actualmente las tasas en Europa son negativas. ¿Por qué? Porque no existe ahorita un incentivo. La población está envejeciendo, el mercado se está contrayendo y la inversión privada pues no tiene el incentivo para que los capitales busquen alguna inversión directa o una inversión de capital en los países europeos. La parte de Sudamérica también está presentando problemas debido a la contracción de China, la cual a través de su efecto sobre los países sudamericanos, que son principalmente proveedores de materias primas, pues sus mercados se han contraído, con lo cual los ingresos que recibían por las exportaciones de esas materias primas ya no los reciben y han tenido pues problemas fiscales también, como Brasil, que ahora tiene una expectativa negativa para su crecimiento económico, como Argentina, que también está por la misma situación. Y en sí todos los países, Colombia, Chile, un poco se salva Perú, pero todos están en esa misma tónica, ¿no? de dificultades en el proceso de impulso a sus economías debido a la contracción de los mercados externos. Y recientemente China, que está presentando ya un debilitamiento en sus expectativas de crecimiento, y eso se vio reflejado en los resultados de la bolsa de valores, la cual la semana pasada presentó cifras negativas. Todas las ganancias que había presentado durante el año pasado, que aproximadamente eran del 150%, se diluyeron. De la noche a la mañana, muchos habitantes de China perdieron sus recursos que habían invertido en la bolsa. Y eso hace temer que la economía ya no crezca a las mismas tasas que venía creciendo, ni produzca los mismos márgenes de utilidad y ganancia que se venían conformando. Entonces, todos los mercados, como vemos en Asia, en Sudamérica, en Europa, están contraídos. México, gracias a las reformas estructurales que implementó, que abrió sectores que anteriormente solamente estaban condicionados a la inversión pública, actualmente ya se hicieron los primeros cambios, ya se hicieron los cambios para que inicie un proceso de productividad, la reforma laboral, la reforma fiscal, que permitiera el impulso de la economía mexicana desde sus bases internas, pues están generando un atractivo hacia los inversionistas que no han podido colocar sus capitales en las diversas economías del mundo. Entonces, México en el exterior se está viendo bien. En el exterior tienen una buena opinión de México. Solo aquí en México tenemos algunas dudas, pero es en lo interno. Pero en lo externo, México está siendo un foco de atención para los mercados internacionales debido a esta ola de reformas estructurales que ya en Europa quieren imitar, ¿no? Que ya en varios países el Fondo Monetario Internacional ya está recomendando que se implementen reformas estructurales para el impulso de la economía interna de los países que están en problemas actualmente. Entonces, en términos generales, México está en un proceso, en una posición que resulta sumamente atractiva para la inversión. Tiene una estabilidad macroeconómica, como se los mencioné al inicio, pues aceptable. Y los sectores que son atractivos en la producción, por ejemplo, de energía, gas, agua, el petróleo, pues están siendo atractivos para los inversionistas. Seguramente esto y está generando ya inversiones importantes. Tan solo en la industria automotriz se están generando inversiones muy importantes, lo cual ya viene a generar efectos multiplicadores al resto de la estructura económica, porque se empiezan a atraer la proveeduría por ejemplo, de la industria automotriz, se empiezan a instalar en Nuevo León, se empiezan a instalar en Guanajuato, aquí mismo en Puebla, y eso se palpa, ¿no? Se palpa al momento de bajarse del autobús y transitar por sus calles. Se ve que, por ejemplo, Puebla ha sido uno de los estados que ha aprovechado mejor esta coyuntura económica y que ha sabido, tanto de sus dirigentes, el poder atraer la inversión extranjera como la inversión alemana, ¿no? Y poder consolidarla en su estado. Y esto va a generar un efecto positivo y está generando un efecto positivo a su vecino Tlaxcala, por ejemplo, ¿no? Que también muchas plantas de proveeduría
que van a abastecer a las plantas de Audi, pues también empiezan a mirar hacia Tlaxcala, hacia el Estado de México, que también está muy bien en cuanto a su crecimiento económico, el Distrito Federal, con toda la concentración de edificios destinados al sector inmobiliario. Entonces se va generando todo un círculo virtuoso, todo un círculo de crecimiento, de inversión, y está muy definido en los corredores internos en México, que vendría siendo el eje norte, que se va desde Nuevo León, viene bajando a San Luis Potosí, un poco Coahuila, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz también le toca un poco. Están siendo ahorita el eje económico que puede impulsar el desarrollo en un futuro y que puede expandirse a todos los demás estados de la República. Entonces, en el contexto internacional, la inversión está llegando a México y eso se ve plasmado en los resultados de la inversión extranjera directa del primer trimestre, que ascendieron a 7.400 millones de dólares. Es una cifra también histórica. Y es un hecho que la inversión extranjera directa viene a generar el impulso de la construcción en un primer impacto, porque la inversión tal vez venga al sector automotriz, o bien venga por parte del sector automotriz, pero lo primero que se empieza a generar son las instalaciones, las plantas de producción, y eso es efecto directo sobre la construcción. Efecto directo sobre los proveedores de la construcción, como en este caso la parte hidráulica, ¿no? Todo lo que es las tuberías, se empiezan a generar viviendas para los nuevos obreros que van a empezar a trabajar en esas fábricas, se empieza a generar todo un efecto multiplicador que permite tener la expectativa positiva de que en el corto y en mediano plazo esto se refuerce y venga a ser un impulso para la industria de la construcción en el aspecto de más fuentes de trabajo, mayor necesidad de insumos y que impacte positivamente a toda la proveeduría tanto de la industria de la construcción como de otros sectores. En el contexto internacional, pues vemos que México actualmente está ubicado en cuanto al PIB de la construcción en el lugar número 12 a nivel mundial. De acuerdo a las expectativas, pensamos que en 3-4 años México alcance ya el top 10 como contribuidor al Producto Interno Bruto de la construcción y sea ya un jugador importante debido al impulso que está teniendo y al atractivo que se está generando con la llegada de nuevas inversiones. Ahora, ¿cómo estamos en el ámbito interno? ¿Qué es lo que representa la industria de la construcción como impulsor del mercado interno? Pues actualmente ocupamos la posición número 4, aportamos el 8.1% al PIB nacional. El año pasado, este es dato de 2014, a finales de 2014, en 2013 nosotros ocupábamos la posición número 5, pero debido al buen cierre que tuvimos el año pasado, pudimos alcanzar ya la posición número 4, saltando a minería y saltando a transporte. Esperemos que este año, hasta el momento, la industria de la construcción ha sido líder en el sector industrial y segundo en el resto de la economía después de comercio, que ha mostrado también una buena recuperación, el comercio interno, ¿no? Esperamos que podamos llegar, si no al tercer lugar, sí muy cerca ya del sector inmobiliario, que también ha tenido un crecimiento espectacular, ¿no? Todo lo que ha sido las fibras, el desarrollo de nuevos industriales, de edificaciones industriales, edificios de oficinas, todo esto ha venido a través de inversiones del sector inmobiliario, pero que sin duda también vienen a beneficiar a la industria de la construcción, porque si las inversiones son financieras, el aspecto. Perdón, ¿me ayudas a desactivar el micrófono de acá, del que acabas de activar, por favor? Sí. Si gustas, me bajas nuevamente como panelista. A ver, ya, adelante. Sí, disculpen. Les comentaba que si bien el sector inmobiliario
inmobiliario a través de sus inversiones financieras, sus fibras que han sido muy exitosas, los CKDs, los certificados de desarrollo que también han sido muy novedosos y que han tenido buen éxito, han traído montos de inversión importantes a la industria de la construcción. ¿Por qué? Porque se plasman directamente ya no solamente en la parte especulativa inmobiliaria, renta de oficinas, sino ya el sector inmobiliario a través de sus inversiones ya se está adentrando al proceso de la construcción, que obviamente viene a beneficiar también al sector y que viene siendo como un modelo encadenador y se nota actualmente en el crecimiento de la inversión privada, que el sector, la rama que lo está impulsando precisamente es el sector de edificación. En cuanto a empleo, les mencionaba al inicio de mi charla que la industria de la construcción es muy importante, ¿no? Actualmente ocupamos el segundo lugar, generamos 5.9 millones de empleos directos y 3 millones de puestos de trabajo indirectos, lo cual, como les indicaba también, el efecto de que la industria de la construcción esté reactivándose y esté creciendo, pues es realmente un impulso para el mercado interno, ya que debido a la ocupación de mano de obra genera ingresos, genera consumo que reactiva nuevamente el ciclo económico. La industria de la construcción impacta actualmente a 176 de las 222 ramas productivas y por su efecto multiplicador de cada 100 pesos que se destinan a la construcción, 45 se emplean para la compra de bienes y servicios a la cadena productiva. Yo ayer estaba haciendo un análisis sobre el efecto que teníamos sobre la industria del acero, precisamente por la problemática que se está mostrando actualmente con la industria del acero. Estaba viendo que nosotros afectamos, o más bien consumimos a 5 ramas productivas de la industria del acero y que en su conjunto representan el 20% de los 45 centavos que se consumen en la rama productiva. El 20%, o sea, más o menos como 8 centavos, se van hacia el consumo de acero. Y esto anualmente representa aproximadamente 180,000 millones de pesos. Entonces, el impacto sobre la industria del acero por parte del sector de la construcción pues es significativo anualmente. Y así tenemos impactos pues, realmente importantes en la parte de minerales no metálicos como la cal, la arena, el cemento, pues es que casi es el 70% del consumo de la industria de la construcción. Impactamos y generamos el impulso de esas ramas. Bueno, una vez ya establecido cuál es la importancia, pasamos a la siguiente lámina donde se expone la facturación anual que actualmente está produciendo la industria de la construcción. Nosotros facturamos 1.365.000 millones de pesos, los cuales están distribuidos principalmente, el principal contribuidor a esta facturación es la parte de edificación, que factura 598.000 millones, le sigue la infraestructura de transporte, 356.000 millones, y así hasta la infraestructura hidráulica que representa el 4.7%, el 5% con 64.000 millones de pesos anuales. Cabe resaltar que aquí es importante ver que el Producto Interno Bruto la facturación es igual a la facturación. Y esta facturación es menor a la inversión que se hace en la construcción. La inversión actualmente en la construcción es de aproximadamente 2.2 billones de pesos. Por lo que el diferencial, esos 900.000 millones que no se quedan o no se reflejan en el Producto Interno Bruto o en la facturación de la construcción, esos son los que se derraman en la rama productiva. Los 900.000 millones de pesos restantes son los que se van a todas las ramas productivas a las cuales les consume la industria de la construcción. Bueno, en la siguiente gráfica observamos ya más específicamente, más detalladamente cómo está la estructura, ¿no? Por cada uno de los subsectores de la construcción: edificación, agua, riego y saneamiento, electricidad, transporte, petróleo y petroquímica y otras construcciones. El principal, pues ya vimos que era la edificación, y de ahí en la edificación el que principalmente está contribuyendo al
al PIB de la edificación, pues es la vivienda unifamiliar con el casi 33%. De ahí le sigue el agua y saneamiento, 64,000 millones de pesos, y en su principal integrador es la parte de tratamiento de agua y saneamiento, los sistemas de agua potable y conducción, con el 20%, el drenaje urbano, tanques de almacenamiento y presas de otro tipo, ¿no? De ahí le sigue electricidad, transporte, petroquímica y otras industrias. Yo les dejo la presentación para que ya lo vean con más detalle, cómo está estructurada la parte de la contribución por cada una de las ramas de actividad más importantes. En cuanto a la contribución por entidad geográfica, entidad federativa, pues el principal estado que contribuye al impulso del PIB de la construcción es el estado de Nuevo León, que casi contribuye con el 10%. El Nuevo León, Distrito Federal, Guanajuato y Veracruz, entre ellos, casi facturan el 20% del total del PIB de la construcción, con lo cual pues vemos la concentración que les mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, el eje de desarrollo de la industria de la construcción está muy bien definido, que viene de la parte norte hacia la parte centro y se extiende un poco hacia Veracruz. Aquí vemos la contribución por cada una de las ramas productivas, por entidad federativa, lo que es la edificación. Nuevo León es el principal impulsor de esta rama a nivel nacional. En agua, riego y saneamiento podemos ver que es el Estado de México. Las obras de electricidad y telecomunicaciones se concentran principalmente en Jalisco. Y el transporte y urbanización está concentrado en Veracruz. Todos estos datos que les estoy ofreciendo son datos del cierre de 2014. La tendencia pues va similar en los primeros meses de 2015. No ha habido cambios significativos, por eso no les ofrezco una actualización sobre esto. Y además de que es un poco más laborioso el estar generando toda esta información ya actualizada. Por los puestos de trabajo, vean que del total de los 5.9 millones de puestos de trabajo, también una parte importante está concentrada en la edificación residencial, con 2.7 millones, la edificación no residencial con 1.6 millones de puestos de trabajo. Ahora pasamos a la parte de la situación actual de la industria de la construcción. Aquí yo les hice una gráfica que me gusta mucho porque es muy interesante ver cómo se han modificado los ciclos de la actividad de la construcción. Si vemos, a partir viene desde el 1990 hasta el 2015. Vemos cómo los ciclos actualmente ya son más cortos y son menos drásticos, ¿no? Podríamos decir que hay menores caídas y menores alzas, ¿no? En comparación a los ciclos que se manifestaban antes del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que fue a partir de 94. ¿Por qué? Porque el mercado de la construcción nada más dependía de los efectos del mercado interno. Entonces, si el gasto público dejaba de ejercer un efecto positivo sobre la industria de la construcción, pues todo se caía completamente. Actualmente los ciclos ya son menos drásticos y un poco más tenues, debido a que si falla un motor que es del gasto público, actualmente pues tenemos todo lo que es la inversión privada. Y aquí un dato, no sé si más adelante se los repita, pero les digo, mire, la inversión actual en el sector de la construcción está constituido, 75% es inversión privada, actualmente, En 1993, la inversión pública representaba el 51% y la inversión privada solo el 49%. De ahí las modificaciones que se manifiestan también en estos ciclos, ¿no? Anteriormente, si no había inversión privada, la industria de la construcción se caía hasta tasas de menos 20%, menos 11%. Y ahora que si un motor falla, como les decía anteriormente, que sería el sector público, ahí está la inversión privada, porque esa es la que tiene incentivos y puede salvar el ciclo económico de la construcción para que sea más tenue la caída.
Y esto se manifiesta a partir de 1994 con la apertura de las inversiones a la industria de la construcción y que ha venido creciendo la inversión privada y tomando la conducción de la industria como inversionista a partir de 1998, de 2008 a la fecha, ¿no? Otra cosa que hay que resaltar, es la similitud de los ciclos que se presentaron en el cambio de gobierno de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo a Vicente Fox. Fue un cambio de partido y el ciclo es muy similar al que se está viviendo, o el ciclo recesivo que se vivió en el 2012 cuando entró Enrique Peña Nieto. Cambió de partido y se repitió casi exactamente en los mismos meses de duración del periodo recesivo, se manifestó de manera similar. ¿Por qué? Precisamente por ser una coincidencia del cambio de gobierno, por una parte, y por la otra parte el cambio de partido político, que afectó obviamente el diseño de las políticas públicas. Recordemos que con Enrique Peña Nieto, el Programa Nacional de Infraestructura pues tardó casi un año y medio en publicarse, debido a que no se dio seguimiento a lo que se venía manejando anteriormente. Se hizo un programa pues casi nuevo. También el Programa Nacional de Desarrollo se fundamentó y las reformas estructurales, ¿no? Entonces todo estos efectos vino a generar que la industria de la construcción cayera en un ciclo recesivo que duró 18 meses. Y fue precisamente a partir de diciembre del 2012 hasta mayo del 2014, cuando ya se definió, también se aprobaron las reformas estructurales y también el efecto negativo que fue la nueva política de vivienda, ¿no? Que se cambió de una política en la cual se iba hacia las ciudades, hacia el desarrollo urbano horizontal. Se cambió el modelo y ahora se está concentrando en los cascos urbanos centrales, edificando o haciendo edificios de mayor altura para concentrar y aprovechar mejor los recursos y la infraestructura urbana. Estos son los antecedentes o los factores que hicieron que el ciclo de la construcción cayera en recesión a partir del diciembre de 2012 y ya empecemos coincidentemente ya con la publicación del Programa Nacional de Infraestructura, ya con la aprobación de todas las reformas, ya con la recuperación de las desarrolladoras de vivienda que fueron afectadas por ese cambio de política. Ahora actualmente pues ya nuevamente empieza el impulso a la industria de la construcción y se ve y se manifiesta ya en este ciclo. Esta gráfica la hice con los datos a febrero del 2015, pero ya podemos decir que esta ya se extendió hasta mayo y el crecimiento hasta febrero era de 4.2, actualmente ya lo llevamos en 4% en promedio de ese ciclo positivo. Aquí reflejo cuál ha sido los crecimientos mensuales de la industria de la construcción también desde 2005 hasta la fecha. Como ven, y les manifesté anteriormente, el ciclo recesivo se dio en el año 2008 con la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que afectó mucho las expectativas de inversión en todo el mundo, y México no fue la excepción, y más en la industria de la construcción, ¿no? Donde se acumularon 23 meses de niveles negativos de actividad económica en la industria. Posteriormente ya vino un ciclo positivo que concluyó con el cambio de gobierno, con la toma de posición del presidente actual, Enrique Peña Nieto, y el cual duró 18 meses debido a los factores que les mencioné también anteriormente. Y actualmente pues ya llevamos el crecimiento, pues se puede decir sostenido, y que nos hace pues poder afirmar que ya entramos en un ciclo de expansión. Y digo en un ciclo de expansión porque según mi definición, un ciclo de recesivo es cuando la actividad económica acumula 3 cifras negativas consecutivas, mensuales, y entramos en un ciclo recesivo.
Al contrario, cuando la actividad económica acumula 3 cifras mensuales positivas, ya se puede declarar, o en mi opinión personal, puedo declarar que ya estamos en un ciclo expansivo, y esto se ha venido manifestando hasta el mes de mayo. Y esto es importante, ¿por qué? Porque podemos hacer la planeación. Ya saben, el ciclo positivo del periodo de Felipe Calderón, pues duró, después de su recesión, duró como aproximadamente 25 meses. Y si seguimos esa tendencia que nosotros utilizamos normalmente en econometría para pronosticar los resultados del crecimiento en el futuro, hacemos regresiones, y precisamente la regresión es tomar los datos del pasado. Como nuestra memoria es limitada y no nos acordamos cuál fue el comportamiento en aquella fecha, pues estas regresiones nos ayudan precisamente a regresar y ver cuáles son los factores que se repitieron y proyectarlos hacia el futuro, o sea, tomarlos como un antecedente estadístico, y que nos permite repetir o ver la trayectoria, la tendencia que se seguiría tomando en cuenta los ciclos anteriores. Y si la estadística no falla, y espero que no falle, nos espera un buen ciclo de aproximadamente otros 20-25 meses. Digo que está más o menos que hasta finales de 2018. Sin embargo, la situación ya es difícil, ya es distinta. ¿Por qué? Porque ya hay incentivos a la inversión privada. Entonces, quizá a lo mejor hasta se pueda extender. Esperemos que eso suceda, porque ustedes saben que uno puede inferir ciertas situaciones, pero la economía no tiene palabra de honor. Puede venir un efecto negativo del exterior realmente importante que afecte la tendencia que llevamos actualmente positiva. Bueno, en la siguiente ya vemos también los ciclos, les grafiqué aquí los ciclos de la edificación. La edificación se ha comportado pues muy bien en el transcurso del periodo de 20 años. Casi no ha habido una coyuntura negativa importante, porque aquí la edificación pues principalmente la inversión privada es la que ha mantenido su hegemonía, ¿no? Y su impulso a la construcción. Igualmente en la construcción de obras de ingeniería civil, el sector público ha mantenido el crecimiento de la infraestructura durante un periodo casi de 15 años, que vino desde el 95 hasta el 2008. Sin embargo, a partir del 2012, con las reformas estructurales, la apertura a la inversión privada, como que ya el sector público está soltando las riendas del impulso a la industria de la construcción, y se niega. Yo no sé si habrá un proceso positivo en los próximos meses, pero aquí se denota en este círculo que yo estoy marcando acá que se ha extendido por más tiempo la depresión en la inversión pública, que es lo que principalmente se manifiesta en las obras de infraestructura. De ahí la importancia que la política pública actual de la Secretaría de Hacienda es el de impulsar los proyectos de asociación público-privada. Y no sé si ustedes estén enterados, pero resultó un fondo excedente del Banco de México por 32 mil millones de pesos por unos esquemas ahí de caja, de flujo de caja, que fue un excedente en los momentos de que respaldar la depreciación del peso. Les dio un excedente de 32 mil millones y se lo entregó a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda aprovechó para decir que con estos recursos va a impulsar un programa de infraestructura dentro del PEF 2016, que va a ir dirigido exclusivamente a los proyectos de asociación público-privada. Entonces le van a dar mucho ya énfasis a la parte privada como impulsor del crecimiento. Ya ven las nuevas obras del aeropuerto, que ya también están muy, que tienden mucho hacia el financiamiento privado. Entonces eso es la tónica. Yo siento que para el 2018 ya el 15% de la inversión total de la industria de la construcción va a ser pública y el 85% ya va a ser privada. Hacia eso tiende, hacia la rentabilidad, hacia la eficiencia, y eso es bueno, ¿no? Porque la inversión privada siempre busca eso, ¿no? Busca cuidar la inversión, que sea rentable, sustentable,
mientras que la inversión pública pues solo satisface algunos elementos sociales o algunos elementos políticos, ¿no? Y no busca ya la rentabilidad o sustentabilidad de los proyectos, lo cual pues redunda en un costo mayor para la sociedad en el futuro, ¿no? No hay mantenimiento y demás, no hay una regeneración de la infraestructura. En la siguiente gráfica podemos observar la actividad productiva de la construcción por subsector, lo cual nos indica que el ciclo expansivo que ha entrado la edificación pues ha mantenido el crecimiento de la construcción durante los meses de mayo de 2014 a la fecha. El ciclo expansivo de la edificación, dado las nuevas políticas de vivienda, los nuevos impulsos en desarrollo urbano, pues le han dado un fuerte impulso, y esto se ha manifestado en que la edificación fue el primero que entró en su ciclo de expansión. Agua, riego y saneamiento generó, pues está también de capa caída, no ha podido levantarse precisamente porque depende mucho de la inversión pública. Sin embargo, hay que aclarar aquí que es un momento coyuntural importante para el inversionista privado, para el empresario constructor, que quiere realmente participar ya de la nueva apertura a la inversión privada, de la facilidad que se va a dar en los próximos años a la asociación público-privada, de que dentro de la nueva ley, pues dentro del marco jurídico existe un elemento que se llama propuestas no solicitadas, y que estas propuestas no solicitadas permiten al empresario, por ejemplo, en este caso, de los que se encuentran en problemas, como en los empresarios que están en la obra de infraestructura hidráulica, un poco en la parte déjenme ver, la otra rama es, pues nada más sería un poco lo de la infraestructura hidráulica, que presentaran sus proyectos de desarrollo urbano a los municipios, a los estados, aprovechando ya la infraestructura actual que existe. Ya nada más sería presentar proyectos para darles mantenimiento, para restituir la actual red de conducción de agua potable en las ciudades, financiando en parte con recursos, podría ser por recursos externos, porque actualmente los recursos externos, les digo, en Europa están dando rendimientos negativos y están buscando fuentes o lugares donde se pueda invertir. Y un elemento que se puede aprovechar aquí en México trayendo recursos pues a bajo precio sería a través de proyectos presentables, sustentables, en los sistemas de saneamiento de agua, riego y saneamiento en las ciudades. Porque ustedes podrían tomar la parte de los municipios que les corresponde y hacer el desarrollo con financiamientos blandos, pues puede ser del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de instituciones privadas extranjeras o aquí mismo, ¿no? NAFI, Banobras, que pudieran presentar este tipo de proyectos ya con financiamiento y ustedes ser los próximos conductores del desarrollo de la industria hidráulica, de la infraestructura hidráulica, su mantenimiento, su recomposición, su reconstitución, y cobrara, bueno, que el municipio o el estado les fuera amortizando esa inversión a través de los recursos fiscales, ¿no? Ya el gobierno ya nada más se dedicaría a la administración de las cuentas y ustedes se dedicarían al desarrollo de infraestructura, y sería un incentivo porque generarían un círculo virtuoso de proyectos que podrían generar rentabilidad, que pueden generar sustentabilidad y que serían proyectos propios. De ahí también otro consejo que yo les daría es que fueran también innovadores, ¿no? Innovadores al momento de presentar proyectos de restitución de infraestructura hidráulica que permitiera ser competitivos ante otras propuestas. Y esto presentarlos a los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal o federal, que les permitiera a ustedes ser los empresarios que se dediquen a la restitución de las obras de infraestructura hidráulica. La otra parte que estaba también en problemas era la de petróleo y petroquímica. También ya está tomando un crecimiento precisamente por el impulso a los gasoductos, ¿no? Actualmente
Los gasoductos en México se están desarrollando bastante. Existen muchos proyectos que tratan de conducir gas natural desde el norte de la República a las partes centrales, desde el Golfo hacia las partes del norte, del centro, y esto ha venido impulsando mucho la rama del petróleo y petroquímica. Ahora actualmente pues también ya ustedes saben que se están licitando en las rondas, la ronda 1, la ronda 2, las perforaciones de nuevos pozos, la búsqueda de petróleo, que también vendría a impulsar también el crecimiento y la dinámica de la economía en un corto plazo, un mediano plazo. En cuanto a la evolución de la producción de la industria de la construcción por entidad federativa, aquí les plasmo una gráfica de la evolución de la producción, el comportamiento de la construcción en el Distrito Federal. El Distrito Federal pues, ha mantenido un crecimiento pues, constante desde el 2012 al 2014, aunque ya con una tendencia decreciente. Y del 2007 al 2014 ha mantenido un crecimiento promedio del 3.6%. A lo que va del 2015 está presentando problemas, una disminución del 18.5%, principalmente porque todavía no hay impulso a los programas de vivienda, no existe un impulso tampoco a los programas de agua conducción de agua y saneamiento y transporte. De igual manera, se separaron un poco los proyectos de los segundos pisos, están todavía ahí en estado latente, ya están las licitaciones, pero todavía no se da un impulso fuerte. Pero en términos generales, bueno, el Distrito Federal mantuvo un crecimiento adecuado durante los últimos 3 años. Actualmente es cuando está presentando problemas. Esperemos ya con las obras del nuevo aeropuerto, con las obras del segundo piso libramiento a Cuernavaca, en las licitaciones del segundo piso que va de Indios Verdes a Ecatepec, las construcciones de la línea del metro que va de Mixcoac a Tacubaya. Entonces ya se empieza a generar otra vez el crecimiento, el flujo de crecimiento en el Distrito Federal. Aquí vemos las gráficas del comportamiento en las diversas ramas, en agua, en electricidad, edificación, las caídas importantes que ha presentado la edificación en los primeros meses del 2015. Petróleo y petroquímica, bueno, obviamente no tiene mucho que dar. Transporte y urbanización, que ha presentado fuertes caídas en el Distrito Federal, y otras construcciones. Aquí les debo la del Estado de México, no terminé de calcularlas, pero tengo sus gráficas. Agua y riego saneamiento está muy bien en el Estado de México, hay muchas obras de infraestructura, principalmente por el proyecto Cuchamala, las obras de mantenimiento, de desarrollo de nuevos proyectos como es el túnel emisor Oriente, que actualmente es un proyecto muy importante. Todos los proyectos de saneamiento que se están manejando también en el Estado de México. La electricidad y telecomunicaciones pues, ha mantenido también unas tasas en medio de sube y baja, no termina por crecer. La edificación también presenta signos negativos en el Estado de México. Transporte y urbanización es la que está jalando bien, y otras construcciones pues a la lleva. En Puebla, pues vemos que en Puebla el año pasado pues le fue muy bien, en el 2012 también, 2010 aquí como que es los años pares, es que les está yendo bien a Puebla. 2007 un año bien, 2008 malo, 2009 también fue malo, 2010 bueno, y en promedio pues apenitas, o sea, está en el margen, ¿no? Entre lo positivo y lo negativo, 0.5%. Pero los primeros 4 meses va bien, lleva un crecimiento del 21.2%, las obras aquí en Puebla, impulsados principalmente por edificación, vivienda, edificios de oficinas, inmobiliarios, todo lo que es naves industriales, pues por los efectos positivos, ¿no? De las inversiones, también las obras de agua y riego y saneamiento,
muestran un crecimiento importante. Donde están pues mal es en electricidad y telecomunicaciones. Obras de transporte y urbanización, me imagino que se detuvieron porque el 2014 fueron fuertísimas, ¿no? Se han de haber detenido por algo. Pero bueno, en promedio no está tan mal. Y los primeros 4 meses pues dan una trayectoria positiva. Son cosas que a lo mejor puede que la edificación en Puebla cierre con números positivos, aproximadamente del 5 al 10% de crecimiento para este año. Aquí las gráficas más específicas de agua, de electricidad, de edificación, petróleo, transporte, otras construcciones. En Tlaxcala le está yendo muy bien y es un estado pequeñito, pero en promedio durante el 2007-2014 acumularon un crecimiento del 6%. En 2014 les fue bastante bien, 27.5%, y los primeros meses del 2015 pues es un crecimiento muy fuerte, impulsado por la edificación, agua, electricidad. Todos están creciendo en Tlaxcala, pues a lo mejor ustedes son más conocedores aquí en su área. No sé si están reflejando realmente el crecimiento de esa área, de Tlaxcala, pero las cifras se ven muy positivas en las actividades por área. Y aquí está la actividad productiva de la construcción por rama de actividad. En términos generales, la expansión de la vivienda, los edificios industriales y comerciales también van a la alza. Las escuelas ahí están con altibajos. Se presentan efectos estacionales, ¿no? Imagino por los procesos de electorales o los, no sé, pero hay altibajos en la edificación de escuelas. Hospitales también están a la baja, no se está invirtiendo mucho en ello. En vivienda, pues vivienda es la parte importante, la demanda del Infonavit que está generándose, todo el impulso que se le está dando a la vivienda a través del Infonavit se está reflejando en el crecimiento de la edificación. Lo que son los estados de Nuevo León, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, el tamaño de su población pues está creciendo a ritmos saludables. Los sistemas de agua siguen a la baja. Las presas, la infraestructura de generación y distribución de electricidad, pues más o menos se está como que recuperando a principios de 2015. Obras de transporte y urbanización, carreteras y caminos, también con altibajos. Las refinerías no, pues totalmente a la baja. Los que van a la alza son los oleoductos y los gasoductos, ¿no? En cuanto a los insumos de la construcción, pues se ve que el efecto de la demanda, el crecimiento que ha observado la construcción en los primeros 5 meses, se está reflejando en la demanda de los insumos utilizados por la industria. Por ejemplo, los perfiles de PVC, las cifras aquí expuestas hacen el comparativo del mes de febrero del 2014 contra el mes de febrero de este año, donde se ve un crecimiento importante en toneladas, en la demanda de perfiles, en la demanda de tuberías, pues aún más, las tuberías de polietileno y otras resinas, las conexiones de cloruro de polivinilo también están creciendo. Todos los insumos de la construcción muestran crecimientos aceptables, positivos, muy buenos. La fabricación de cemento, miren, se ve tremenda aquí, el crecimiento casi el doble en relación al mismo periodo del año pasado, de 6 millones de toneladas este año, casi se duplicó lo que se demandaba el año pasado de 3 millones. La fabricación de concreto premezclado también igual, incrementos importantes. La de yeso, la de losetas cerámicas también está mostrando ese dinamismo de la industria de la construcción. La producción de acero,
pues ha tenido una ligera baja. Yo creo que también ha sido por la parte de la competencia externa, por la entrada de acero a precios más bajos de dumping. El aluminio ha mostrado un crecimiento positivo. Las estructuras metálicas también muestran, aunque son cifras positivas, mejores que las del año pasado, pero también unas leves caídas, ¿no? En altibajos en los últimos meses. La producción de herrajes, muy importante, un crecimiento importante. La parte del financiamiento, pues la parte del financiamiento actualmente, la construcción recibe 424 mil millones de pesos de crédito, que representa aproximadamente el 10%, 12% del total que se presta al sector privado. La banca de desarrollo aporta 293 mil millones de pesos al sector de la construcción. Perdón, aquí me equivoqué. De la izquierda es la banca privada, 293 mil millones de pesos, y la banca de desarrollo, 131 mil millones de pesos. La banca de desarrollo principalmente está financiando las obras de vías de comunicación, como son las carreteras, mientras que la banca privada financia principalmente los edificios de oficinas, los edificios comerciales, y en segundo lugar, pues los desarrolladores de vivienda. Esto es muy importante, el financiamiento. Como les decía, aquí en México todavía existen pues muchas trabas para las empresas constructoras en cuanto a la aprobación de sus créditos, de un primer impulso, ¿no? Se están haciendo algunas políticas, se están tomando algunas políticas para el impulso del financiamiento. Recientemente se aprobó se difundió el crédito joven, que son créditos para empresarios jóvenes que no tienen todavía 2 años, como lo exige la banca comercial, para poder obtener un financiamiento. Entonces se clasificó a estos empresarios como sujetos de créditos blandos que van de 50 mil pesos a, me parece, 2 millones de pesos, no tengo exactamente la cifra, pero es una forma en que se quiere impulsar al emprendedor que aún no cumple con los requisitos que requiere la banca comercial, ¿no? Estos son pues políticas que tratan de impulsar esa necesidad de iniciar un proyecto. Y como les decía, en la parte ya de empresas MIPYMES, que dentro de la construcción representan el 99% del total de las empresas, y solo el 1% son las empresas grandes que pueden financiar sus proyectos, pues todas las demás necesitan más bien de ese capital que les dé el impulso para adquisición de maquinaria y equipo, para entrar en licitaciones, para su primer inversión en el proyecto que ganaron. Y aún se está trabajando en hacer créditos más blandos, en reducir los requisitos que la banca comercial tiene. Ya saben, lo primero que exige la banca comercial es que los estados financieros tengan ingresos continuos, ¿no? Y muchas de las empresas constructoras, si no es que todas, pues sus ingresos son discontinuos, porque a veces hay proyectos, a veces no hay proyectos, y eso los limita mucho. En la Cámara pues estamos trabajando con Nacional Financiera y la banca comercial para que esos requisitos se ablanden, no sean tan exigentes con la empresa constructora, para que pueda impulsarla y participar en los proyectos de infraestructura. Actualmente en la Cámara nosotros manejamos un programa de financiamiento a la industria de la construcción, el cual a través de una bolsa de garantía que otorgó la Secretaría de Economía, que actualmente asciende a 300 millones de pesos. Se invitó a la banca comercial a participar. Están 7 bancos comerciales más importantes: Banamex, Bancomer, Santander, Banorte, por más comercial, pero todos ellos están interesados, Multiva también está interesados en prestar a la empresa constructora a través del fondo de garantía de 300 millones que les digo. Los créditos que se ofrecen a través de este programa de financiamiento son que van de 2 a 15 millones de pesos. Son créditos para la adquisición de maquinaria y equipo, para capital de trabajo,
con tasa topada de TIE más 8, estaríamos hablando ahorita de un 11% anual, sin garantías hasta 2 millones de pesos. Y si a ustedes les interesa obtener un crédito y son empresas constructoras, pues yo me ofrezco para hacer el canal en el cual ustedes puedan iniciar el trámite para la concesión de ese crédito, ¿no? Que les permita el funcionar o el de emprender un proyecto. Aparte del financiamiento de 2 a 15 millones, tenemos estructurados otros que van de los 10 hasta los 50 millones y de los 20 a los 500 millones. Entonces existe una gama de esquemas de financiamiento que se pueden acceder, ¿no? Y son créditos hechos o paquetes de financiamiento hechos a la medida de la empresa constructora. De alguna manera el financiamiento pues es la punta de lanza de todo emprendedor, ¿no? Y si el financiamiento no es accesible, pues realmente se está limitando mucho. Ya saben que las tasas diferenciales ahorita de la tasa activa y pasiva pues es una de las más altas aquí en México. En eso se debe trabajar también, se debe trabajar en reducir los costos, el costo de financiamiento, el reducir la tasa activa, que sea más accesible para la empresa que inicia el crecimiento de su negocio. En la siguiente gráfica se expone el momento en que vive México en cuanto a la posición en el ranking mundial de infraestructura y las áreas de oportunidad que se tienen. Actualmente, de acuerdo al Foro Económico Mundial, nosotros estamos ubicados en la posición número 65 de un total de 144 países. Estamos un poquito más hacia la parte delantera de la tabla, de la media. El mejor rubro donde estamos ubicados es la parte de carreteras, donde estamos en el lugar número 52, es la mejor posición. Se ha trabajado mucho en ello, pero todavía se tiene mucha área de oportunidad ahí. Al inicio de esta actual administración, pues viendo el enfoque que estamos en el lugar 64 en ferrocarriles, pues se quiso invertir mucho en proyectos de vías férreas. Sin embargo, por los problemas que ya conocemos, se han pospuesto y cancelado algunos proyectos. Se ha invertido, se tiene la posibilidad de inversión privada en puertos. Con el actual aeropuerto que se está construyendo en la Ciudad de México, pues se trata de impulsar la calidad aérea a nivel nacional, la calidad de suministro eléctrico, con la inversión privada ya funcionando en nuevas plantas de energía, lo cual se ha traducido en una mayor oferta, y esta oferta ha generado una reducción en las tarifas de electricidad. Se están dando esos pasos para que México ascienda. Yo creo que sin duda en la calidad de suministro eléctrico en infraestructura vamos a ascender en el próximo 2-3 años. Vamos a llegar a una buena posición, yo creo que igual que en carreteras, y también en telecomunicaciones, ¿no? Porque en telecomunicaciones también se hicieron reformas importantes con la apertura al sector de nuevos jugadores, los cuales realmente impulsarán la competitividad y la reducción de precios, la buena calidad de la infraestructura en telecomunicaciones. Con lo cual, pues tendríamos la meta de llegar al 2030 y estar entre los primeros 20 a nivel mundial dentro de los renglones de infraestructura. Esperemos que esta sea la meta y que se llegue a lograr con las nuevas políticas que se están implementando. Como verán en la gráfica de la izquierda, en 2006 ocupamos el 64 y en 2014 pues, descendimos una posición, llegamos al 2014, a 65. Entonces no se ha logrado ese impulso necesario para que la infraestructura realmente en México sea de la calidad que se requiere. Les digo, con estas nuevas políticas que se están adoptando, con la inversión privada como impulsor del crecimiento, pues esperemos que esto ya cambie en el corto y mediano plazo. Son las posiciones por sectores, las áreas de oportunidad.
uno de los principales impulsores del crecimiento en infraestructura, pues es el Programa Nacional de Infraestructura, donde ya contempla la participación de inversión privada de 37%. Me imagino que esto va a crecer en estos años próximos. Esto va a tender a crecer y a reducirse la parte del financiamiento público. El total de inversiones asciende a 7.7 billones de pesos, de los cuales el 72.7%, no, perdón, el 53% se lo lleva energía, desarrollo urbano el 25% y comunicaciones el 14%. Entonces son los tres sectores que más recursos están recibiendo, mayores proyectos con inversiones importantes para sacar adelante el crecimiento de la infraestructura, el mejoramiento de los niveles. Estos son los datos del PEF 2015. Como ustedes saben, pues el recorte, antes del recorte los recursos ascendían a 874,000 millones de pesos, de los cuales pues se recortaron aproximadamente, yo estoy estimando que el recorte fue de 70,000 millones de pesos en inversión física, y el resto fue de los 124,000 que se recortó, fue de inversión o de gasto corriente. Esto, pues, de acuerdo a mis cálculos, la baja en estos recursos, el recorte de los 70,000 millones de pesos, tuvo un efecto negativo en el crecimiento del Producto Interno Bruto del 0.5%. Nosotros al inicio del año estábamos esperando un crecimiento del 4%. Con el recorte en el mes de febrero, pues llegamos o estimamos que vamos a alcanzar el 3.5% ya con el recorte incluido. Esos son 124,000 millones. ¿Cómo afectó? 34,000 millones fue de gasto corriente, 18,000 de gasto de inversión en las dependencias de la Administración Pública Federal. El recorte, como estábamos en el 2015, 874,000, y pasamos a 802,000, que representó con relación al 2014 una reducción del 8% en términos reales. Como les digo, ya el impacto de este recorte es de 0.5%. ¿Cómo va el avance del ejercicio público presupuestario? Desde marzo llevamos un avance del 24% con respecto al presupuesto original, que si lo calendarizamos equitativamente durante el transcurso del año, esto debería de corresponder aproximadamente al 25%. O sea, pero en términos generales estaríamos apenas por debajo del avance si fuera equitativo durante los 12 meses del año. Sin embargo, la dependencia que está impulsando este avance es Pemex, que lleva el 30% de su gasto ya ejercido, y todas las demás dependencias, tal vez un poco la Comisión Federal de Electricidad, que lleva el 20%, pero todas las demás dependencias están muy por debajo de la inversión referida, ¿no?, del 25% para el primer trimestre. Y esto pues se ve reflejado en el impacto o más bien en el no impacto que ha tenido la inversión pública en el crecimiento de la construcción en los primeros 5 meses del año, que como se los mencionaba en un inicio, ha sido cero. O sea, no ha habido un impacto, un crecimiento de la inversión pública, de las obras civiles, más bien, pero que es mucho la inversión pública en los primeros 5 meses del año. También les comentaba cómo ha sido la composición de la inversión en construcción. En la parte superior podemos ver los montos de inversión año por año desde el 1993 hasta el 2014. En 93 la inversión total en la construcción ascendía a 210,000 millones y en 2014 a 2.2 billones de pesos, de la cual en 1993 la mayor parte, el 51%, era inversión pública y solo el 49% inversión privada. Y esta composición ha venido variando hasta el 2014.
cambió totalmente, ¿no? Ahora, en 2014, la mayoría de la inversión pues ya es privada y solo el 25% de la inversión es pública. Esto se ve reflejado en el impulso que ha tenido la inversión pública y la trascendencia de la inversión privada en los últimos meses, y más precisamente en los últimos 12 meses. Ven, esta gráfica es interesante. Esta gráfica es del año pasado, el 2014. Las barras en color rojo son los crecimientos observados de la inversión pública con relación al mismo periodo del año pasado, o sea, el 2013. Y vean cómo las barras rojas, que es la inversión pública, todo el año presentaron cifras negativas, todo el año, promediando un 8% negativo en su variación. Mientras que la inversión privada, en las barras en azul, pasaron de una variación negativa de menos 1.1 en el primer trimestre del 2014 a un crecimiento del 9.6% en el último trimestre del año. Y la barra o la línea en verde pues es el resultado del Producto Interno Bruto de la construcción. Vemos cómo la inversión privada fue jalando al Producto Interno Bruto hasta llegar al 5.5% de crecimiento en el último trimestre del año, y todo impulsado por la inversión privada. De lo cual pues se destaca, ¿no? Es ya la tónica, es la tendencia que se va a seguir durante los próximos años, el estímulo a la inversión privada como impulsor de la construcción. Bueno, ya por último, cómo vemos las perspectivas de la industria de la construcción. Sin duda, y como lo he repetido durante toda la plática, la inversión privada va a ser el sustento del impulso del crecimiento de la industria de la construcción en los próximos años. En 2014, la inversión en la industria era de 2.1 billones de pesos. El sector público participaba con el 75% y el sector privado con el 75%, el sector público con el 25%. Todo lo que es la inversión privada son la parte industrial, los edificios, parques industriales, edificios de centros logísticos, almacenes y bodegas, construcción y todo lo relacionado con la infraestructura industrial. La parte urbana, la parte de servicios, escuelas, hospitales, centros financieros, la parte de comercio, los centros comerciales, la tecnológica, que es toda la infraestructura de telecomunicaciones, la energía alterna, que está también tomando ya mucho auge, que es podemos decir que la parte de energía solar, la eólica, hidrotérmica, la parte de turismo también es muy importante, ¿eh? La parte de turismo está tomando mucho auge. Como ustedes saben, México era uno de los principales, estaba en el top 10 antes del 2012, estaba en el top 10 de visitantes, los extranjeros que iban hacia los países. México era creo que el noveno receptor de turistas extranjeros, con un promedio de 22 millones de turistas extranjeros que llegaban a México. Actualmente ha tenido un auge tan importante que ya llegamos a los 30 millones de turistas que residen en México. Y esto va a generar una ola de construcción, ya está generando, una ola de construcción privada, principalmente. Casi todo ahí es privado, casi el 90% de la inversión en turismo es privada. Todo lo que son los hoteles, los desarrollos turísticos, todo lo que son restaurantes, centros de entretenimiento, están generándose ya una ola de crecimiento muy importante. Al igual que la vivienda, estos dos rubros van a estar creciendo muy fuertemente, impulsando la industria de la construcción en los próximos años. Se prevé que para el 2018 ya las cifras, ya lleguemos a los 40 millones de visitantes extranjeros, que va a ser ya creo, a lo mejor pasaría ya a ser como el segundo generador de divisas de México en los próximos años. Entonces nosotros vemos que tanto la inversión privada en turismo como en vivienda, como en la parte industrial, van a ser los impulsores del crecimiento económico en los próximos años en la industria de la construcción, mientras que el sector público ya
va a ir disminuyendo su efecto sobre la actividad de la construcción. Una de las partes importantes, como les decía, del impulso se va a dar a través del crecimiento de los proyectos de APPs. Si ustedes no están muy bien enterados, pues existe ya una nueva ley que rige, ¿no? Que es el marco jurídico de este tipo de contratos. Y este tipo de inversión, como su nombre lo dice, pues hay una participación privada y una participación pública. La participación pública puede ser desde el punto de vista de ofrecer los terrenos, de dar apoyo en cuanto a permisos, y la parte privada pues es el financiamiento principalmente, es el desarrollo del proyecto, y las utilidades pues pueden ser a través de concesiones, ¿no? Se puede concesionar el proyecto a un periodo de 25 años, creo que es el periodo máximo para todo proyecto en estas áreas, ¿no? Que es suministro de agua, como les mencionaba, saneamiento de agua, generación de energía, telecomunicaciones, hospitales, centros penitenciarios, escuelas, carreteras, ferrocarriles, puertos, transporte, industria petroquímica y gas natural, vivienda. Entonces, en todos estos sectores, los que estén interesados en realizar una propuesta no solicitada, pueden realizar su proyecto y enviarlo a la dependencia interesada, o más bien a la dependencia responsable del sector, ¿no? Digamos que en el suministro de agua, pues deberíamos de presentar a Conagua, o directamente podríamos también enviarlo a la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda para que ellos evalúen la posibilidad de que ese proyecto tuviera viabilidad financiera, económica, y nos ayudaran a estructurarlo. Y una vez que ya estuviera esa aprobación, pues pasar a la Cámara de Diputados para que se aprobara como un proyecto de asociación público-privada. Y esto es un área de oportunidad para las empresas que pues quieren independizarse, ¿no? Que quieren ya ser una empresa que no dependa tanto ya de las licitaciones públicas o de ciertos vicios existentes, ¿no? Que no les permite crecer y estar siempre con altibajos en sus ingresos. El poder presentar buenos proyectos, el que se puedan generar su propio trabajo, sus propios ingresos, y que les permita ya tener un horizonte de ingresos más a largo plazo. Pues como les decía también, las reformas estructurales han tenido un impacto, o empiezan a tener ya un impacto positivo en la industria de la construcción. La llegada de la inversión extranjera sin duda es un efecto directo de esta apertura, y muy probablemente esto se siga consolidando ya conforme se vayan implementando más profundamente estas reformas. Van a tener un efecto más positivo en los inversionistas, va a haber más experiencia, la curva de aprendizaje va a estar más definida, y el impacto sobre la industria de la construcción en un mediano plazo va a ser más positivo. Como les decía, la inversión extranjera directa, muy importante. Sin embargo, también hay que estar muy cuidadosos aquí con el aspecto de la inversión extranjera, ¿no? Eso sí le corresponde a la parte gubernamental, a la parte política, y que la inversión extranjera es bienvenida, pero también debe de ser una inversión extranjera productiva, ¿no? Que deje al país con aprendizaje, que deje al país con un encadenamiento de la industria nacional a la inversión extranjera. Y eso es parte de la tarea que tienen las autoridades, el de tratar de que la inversión extranjera deje un beneficio al sistema empresarial mexicano. Y tanto en aprendizaje como en tecnología, como en capacitación, como en alianzas estratégicas, como en financiamiento, que permita también a la empresa mexicana, a la MIPYME, poder encadenarse a estos grandes proyectos y dejar un beneficio que les dé la oportunidad de seguir creciendo a la pequeña empresa mexicana y encadenarse a estos grandes proyectos.
Ya por último, yo estaba revisando ayer mi tabla de proyecciones. Esa tabla de proyecciones la hice en febrero y yo para el mes de mayo estaba pronosticando, como está aquí, un 3.9 de crecimiento acumulado. Y de acuerdo a las cifras que salieron el día de ayer, sí fue de 3.9. Entonces vamos en línea, o sea, vamos justo en el pronóstico que habíamos realizado de 3.9. El año pasado, el mes pasado, en abril, fue de 4.8 y fue 4.8 también el crecimiento registrado por el INEGI. Entonces, si seguimos esta tendencia, estoy previendo que la industria de la construcción, debido a la base estadística de comparación que ya va a ser un poco más alta, no más bien va a ser muy alta en el segundo semestre, el crecimiento mensual vaya disminuyendo. Ya alcanzó sus máximos niveles en el primer semestre. La dinámica se va a seguir manteniendo, va a seguir creciendo, pero ya a un ritmo más lento, más pausado. Eso va a permitir que al final de año, si la tendencia sigue como hasta el mes de mayo, se registre un crecimiento de 3.5% durante 2015. Y como les digo, a mayo, ahí vamos justo en la línea de 3.9%, y esperando que si no hay algún otro contratiempo, algún otro traspié internacional o interno, se logre este crecimiento, este tasa de crecimiento. Ya para un mediano plazo, impulsado por la reforma energética, por los proyectos plurianuales, la reforma ya financiera ya mejor implementada, un mayor acceso al financiamiento, un marco jurídico ya más generalizado, como es la ley de APPs, las reformas de adiciones a la ley de obra pública, la reforma fiscal ya más consolidada. Esto va a permitir que en los próximos años pues lleguemos a promediar un crecimiento del 3.6%, 3.7% de aquí al 2018. Entonces yo creo que las condiciones están dadas para que la industria de la construcción mantenga una tendencia positiva. Las cifras y los datos duros así lo refieren. El crecimiento de la industria de la construcción se ha venido dando por bases fundamentadas y principalmente por el impulso de la inversión privada. Sin duda, una de las cosas que debemos de aprender como empresa es a participar ya de esos proyectos, ya no a depender ya de las licitaciones, de la inversión pública, sino a empezar a caminar solos, el de emprender nuestros propios proyectos, el de buscar ser innovadores, el de buscar ser productivos y competitivos, el de diversificar nuestras inversiones. Si ganamos un contrato de obra pública, si tenemos ahorita un ingreso, no gastarlo en consumo suntuoso, sino más bien invertirlo, ¿no? Principalmente en bienes inmuebles, si saben manejar una cartera o tienen un buen corredor de bolsa, un buen cartera de inversiones, pues dárselo a una institución financiera que les permita obtener un rendimiento a través de la diversificación de esa inversión, para que cuando lleguen las vacas flacas, como lo vimos en el ciclo económico que van a llegar, no sé, en 20, 18 meses, ustedes estén preparados y no los agarra en el momento en que se fueron las oportunidades de trabajo. No, yo ya generé mi propio trabajo, ya generé mi propio proyecto, yo voy a cuidarlo, voy a hacerlo sustentable, voy a cuidar mis utilidades, voy a diversificar mis ganancias, voy a buscar nuevas oportunidades de inversión, voy a diversificar mi actividad. No, si yo nada me dedico a la parte hidráulica, me voy a quedar ahí en hidráulica y ahí voy a... No, tratar de hacer un consorcio con otras empresas de su mismo nivel, pero que tengan otras áreas de especialidad. De tal manera que a lo mejor la empresa de enfrente es buena en el desarrollo de infraestructura eléctrica o de fuentes de energía o de carreteras. Pues vamos a asociarnos y vamos a conjuntar nuestras sinergias, hacer sinergia y entrar a los proyectos y aprender uno de cada uno, de tal manera que consoliden una empresa grande que permita abarcar varias áreas de oportunidad. Y el de diversificar, sobre todo diversificar, no quedarse en una sola área y ahorrar,
ser muy cuidadosos con los ingresos que estamos obteniendo en este momento, o buscar nuestras propias oportunidades de negocio en un futuro, en un corto plazo, y hacerlos sustentables esos proyectos, no depender ya de nadie para poder seguir creciendo. Que si la inversión pública ya se fue o se la dieron a tal empresa, no, pues eso no me importa porque yo tengo mi propio negocio, mi propio proyecto y puedo seguir adelante en el camino de crecimiento de mi empresa. Es muy lamentable que las empresas, que haya una alta mortandad en la vida de la microempresa, de la MIPYME. Normalmente duran 2 años en promedio, porque muchas veces el proyecto por lo que se crearon, el proyecto nada más duró 1 año y ya no obtuvieron ningún ingreso y se fueron a pique, ¿no? Entonces es necesario esa parte de la cultura financiera, esa parte de la cultura emprendedora, esa parte de la competencia, de la productividad, que sea que esté muy adaptada a la empresa para poder aprovechar esta nueva ola, este nuevo paradigma del crecimiento en la economía mexicana, que ya se va soltando más la rienda, ya no ser un estado paternalista el cual otorga proyectos para que las empresas tengan trabajo, una economía keynesiana, ¿no? Sino ya más va dirigida hacia una economía de libre mercado, ya muy abierta, muy competitiva, globalización, y hay que subirse a esa ola, ¿eh? Yo pienso que una de las cosas importantes que está haciendo Puebla, y el reflejo es aquí de la ingeniera, ¿no? Porque se preocupan, aquí se da cuenta, no, tal vez yo no tenga la varita mágica, los conocimientos que les pueda transmitir y dar información que los pueda hacer muy productivos, competitivos, pero ya ese proceso de estar obteniendo información, obteniendo opiniones de ciertas personas con cierto conocimiento, ya eso es un síntoma de que aquí se está generando algo positivo. Y eso se ve en el reflejo que yo les decía en un principio. Yo, Puebla, yo tenía un amigo aquí que era el presidente de la delegación, muy, muy buena persona, que le decía, su estado se ve diferente, su estado está creciendo, su estado va a ir hacia el futuro, ¿por qué? Porque se están preocupando porque Puebla, porque sus empresarios tengan los elementos que les permitan ser competitivos, que abrir mercados, abrir brechas. Y yo, pues, yo felicito a la ingeniera porque realmente esta empresa se está especializando en esto, ¿no? Y un granito de arena es algo que a final de cuentas se junta con mucho y ya genera un peso específico muy, muy fuerte, muy fundamental para el crecimiento del empresariado aquí en Puebla. Y felicito a la empresa, tanto en sus políticas de capacitación como en el estar difundiendo este tipo de información, que seguramente ayudará en algo al crecimiento y al fortalecimiento de la empresa aquí en Puebla. Pues yo con esto ya me despido, les agradezco mucho el que me hayan permitido estar aquí, a la empresa, a la ingeniera que me haya invitado a participar acá. Espero que algo les haya contribuido. Y estoy a sus órdenes, yo estoy en la Ciudad de México, les dejo mis datos a la ingeniera si ustedes quieren en el ofrecimiento del financiamiento, si ustedes quieren ahondar un poco más en la información estadística que les ofrecí, pues estoy a sus órdenes y muchas gracias. Buenas tardes.